El milagro de Gideón, como 300 hombres transformaron una guerra en una victoria divina inesperada en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en aquel tiempo de tribulación y opresión, Israel fue afligido por los madianitas. Durante 7 años, la tierra prometida se sumió en la desesperanza, y sus pueblos apenas podían salir de sus escondites. Los madianitas, como una nube oscura, consumían las cosechas, despojaban a los habitantes y sembraban el terror en cada rincón. La miseria llenaba los corazones de los israelitas, llevándolos a ocultar su alimento en cuevas, temiendo que el hambre los llevara a la desesperación total. En este sombrío panorama, un joven llamado Gideón se encontraba golpeando el trigo en la penumbra de un lagar. Cada golpe era un acto de valentía y de duda, sabía que cada grano que lograba salvar podría ser su último vestigio de esperanza. Pero ese día, el cielo pareció abrirse en favor de él. Un rayo de luz celestial descendió al lugar donde él se encontraba, y un ángel del Señor se le apareció. «El Señor está contigo, valiente guerrero», exclamó el mensajero, sus palabras resonando en el corazón de Gideón como un eco divino, pero llenas de incredulidad. «¿Cómo puede ser? Mi familia es la más débil en Manasés y yo el más pequeño de mi casa», respondió, sintiendo que su voz temblaba en la vasta oscuridad de su miedo. Fue entonces que el Señor le dijo: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas». ¿No te envío yo? Las palabras de Dios vibraron en su interior, arrebatando un destello de valor en medio de su angustia. Por un momento, el joven temió escapar y esconderse aún más, pero una chispa de fe se encendió en su corazón. Para calmar sus dudas, pidió a Dios una señal, un sacrificio que fuera consumido con fuego. El Señor, en su infinita gracia, lo aceptó y confirmó su llamado. Con renovadas fuerzas, Gideón partió reuniendo a un ejército de 32.000 hombres, un grupo que resonaba como una declaración de guerra. Sin embargo, la voz de Dios retumbó nuevamente: «Hay demasiados hombres contigo». Así, por orden divina, el número se redujo, y al final solo quedaron 300, Gideón se estremecía entre la incredulidad y la fe. Con esos hombres, armados solo con trompetas y cántaros, se preparó para el desafío frente a los madianitas. Antes del encuentro, noche de incertidumbre y expectativa, Gideón dijo a sus hombres que permanecieran vigilantes y confiados. Cuando llegó el momento, una trompeta estalló en la oscuridad, con gritos de alabanza que resonaban al unísono, por el Señor y por Gideón. El eco de esas palabras quebrantó la oscuridad, y de un instante a otro, el caos estalló en el campamento de los madianitas. Confundidos, comenzaron a atacarse entre sí mientras Gideón y sus 300 hombres contemplaban atónitos la manifestación del poder divino. ¿Qué significa todo esto?, reflexionó Gideón mientras la batalla avanzaba. ¿Estoy preparado para esto? ¿Seré realmente el líder de una nación restaurada? Aquellas preguntas reverberaban en su mente, inquietantes como el eco de la victoria. A medida que las promesas de Dios comenzaban a cumplir su propósito, la angustia que antes lo había atormentado se transformó en una mayor inquietud. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La escena estaba sembrada de misterio y poder divino. El futuro de Israel pendía de un hilo mientras Gideón se enfrentaba a sus temores y desafiaba las posibilidades. ¿Podría ser realmente un instrumento de salvación para su pueblo? La pregunta flotaba en el aire, añadiendo una carga emocional a la transformación que estaba a punto de ocurrir. Con valor renovado y la luz de Dios guiando su camino, el joven guerrero se adentraría en lo desconocido. A medida que el caos dominaba el campamento de los madianitas, Gideón y sus 300 hombres se mantenían firmes, sus corazones palpitaban al unísono con la excitación de lo sobrenatural.
Las trompetas resonaban como el clamor de un ejército celestial, y los relámpagos de la noche parecían dibujar sombras de guerreros invisibles en la brillante arena del desierto. Cada golpe y grito de confusión de los madianitas confirmaba el poder de Dios desplegado ante sus ojos, una señal palpable de que él había tomado la delantera en la batalla. «Armaos. Seguime», ordenó Gideón, su voz firme, todo temor disipado. Se lanzaron hacia el campamento, conscientes de que el enemigo estaba asolado por su propio terror. Sin embargo, en su interior, Gideón luchaba con el peso de la responsabilidad. ¿De verdad soy el elegido? Es posible que esta victoria sea un preludio de una liberación mayor. Su mente luchaba contra los susurros de inseguridad. Mientras avanzaban en la penumbra, se escucharon gritos en alta voz del campamento madianita que se convertían en un estruendo ensordecedor. «¿Quién se atreve a atacarnos?», resonó la confusión en el aire. Gideón vio cómo los madianitas, empujados por el pánico, comenzaban a huir en desbandada. La luz de la luna iluminaba sus rostros, reflejando el terror en sus ojos, terror que nada podía igualar, excepto la presencia del Dios de Israel. Los hombres de Gideón, seguros por la fe y el poder divino, se lanzaron tras ellos, dando gritos de guerra. La victoria ya estaba siendo asegurada por el Altísimo, y los israelitas sintieron el fuego de la justicia arder en sus corazones. Antes de que la luz del nuevo día brillara, los madianitas fueron derrotados, dispersos como el polvo llevado por el viento. La mirada de Gideón se elevó hacia el cielo. «Eres fiel, oh Dios, en tu promesa», exclamó en su corazón, mientras su mente empezaba a atesorar este milagro como prueba de su inquebrantable presencia. Sin embargo, aunque se había logrado una victoria gloriosa, otra preocupación comenzó a asomarse. «¿Qué pasará con las tribus de Israel ahora que hemos derrotado a nuestros opresores?», susurró una voz en su interior. Y justo cuando se encontraba inmerso en estos pensamientos, un mensajero se presentó ante él con noticias urgentes. «Los de Efraín han tomado prisioneros a los príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. Nos han llevado a su campamento, ven pronto». Lleno de determinación, Gideón se apresuró a unirse con la tribu de Efraín. «¿Por qué no fuimos avisados antes? Nosotros luchamos fervientemente», se quejarían algunos. La frustración brotaba entre los suyos, pero Gideón, lleno de humildad, sabía que cada paso desempeñaba un papel esencial en el plan soberano de Dios. «Hermanos, la victoria es del Señor, no de un solo hombre», afirmó con firmeza. «Hoy celebramos juntos nuestra libertad, unida en el propósito divino». Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, el grupo de Gideón se reunió en un círculo. La gloria de lo sucedido pesaba sobre ellos, y entre alabanzas y cánticos, el pueblo de Israel prosperaría nuevamente. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Gideón, una inquietud permanecía. ¿Estamos verdaderamente preparados para lo que vendrá, para el liderazgo que Dios ha destinado? Meditó, sintiendo que una mayor batalla estaba aún por llegar. Dios había dado una victoria a través de actos tan simples como trompetas y cántaros, mostrando que no son las armas las que aseguran la victoria, sino la fidelidad a su promesa. Mientras Gideón se cuestionaba este nuevo camino, la palabra del Señor se murmura en su espíritu, «Porque tengo planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Y ante esta revelación, el joven guerrero entendió que su viaje apenas comenzaba. Las preguntas permanecen, junto con el eco de un nuevo desafío que se cierne en el horizonte. ¿Qué otros planes tiene Dios para su pueblo y para Gideón? La historia de Israel no ha terminado, y en el vasto lienzo de su vida, Dios está a punto de pintar una trama que revelará la gloria de su soberanía. La promesa de un futuro brilla en la distancia, mientras el pueblo de Dios aguarda el cumplimiento de su designio. A medida que los gritos de triunfo resonaban en el campamento de Israel, la euforia aún vibraba en el aire. Sin embargo, Gideón sintió un peso en su corazón, una sombra que ensombrecía el júbilo. ¿De qué sirve esta victoria si el pueblo no se prepara para su futuro?, se preguntaba. Así, su mente se volvió hacia los hombres que yacían derrotados, los madianitas que alguna vez habían sembrado sombra sobre Israel. Abramos los ojos al propósito mayor de Dios, instó Gideón a su tropa. Al escuchar esto, los hombres asintieron, todavía asombrados por lo milagroso de la noche.
Pero el joven guerrero sabía que era necesario más que solo derrotar al enemigo. Luchando contra la incertidumbre que le acechaba, Gideón se adentró en el campamento de Efraín. Allí encontró a los príncipes de Madián, Oreb y Zeeb, ya maniatados ante el consejo del pueblo. «Has traído honor a Israel», le dijeron, mientras los rostros brillaban con los ecos de un nuevo amanecer. Sin embargo, en el corazón de Gideón reinaba la inquietud: ¿qué pasará con los perdedores de la noche? ¿No sería justo ofrecerles clemencia? Así, él, con un espíritu de justicia, alzó su voz. Que el perdón y la reconciliación guíen nuestros caminos. Que no seamos como los que nos oprimían. Un murmullo recorrió la multitud entre risas y vitorear, pero algunos miraron a Gideón con perplejidad. El enemigo está caído, ¿por qué hablar de clemencia?, cuestionaron. Gideón miró al cielo, recordando las enseñanzas de sus ancestros, y replicó con seguridad: recuerden, incluso el odio puede convertirse en amor si el pueblo se une en el propósito divino. Dios había dado la victoria, y el espíritu de reconciliación fluyó entre ellos como un río caudaloso. Sin embargo, en la distancia, algo oscuro se gestaba, y una voz interior advirtió a Gideón: no dejes que este triunfo parezca definitivo, una sombra acecha, y el verdadero desafío vendrá de adentro. Los días que siguieron estuvieron marcados por la celebración, pero también por la incertidumbre del futuro que se arrastraba, serpenteando como un veneno silencioso. Las tribus de Israel, ahora unidas en su alegría, pronto comenzaron a olvidar las lecciones de la importancia de la unidad y el perdón. La confrontación entre los diferentes clanes se hizo evidente en la forma de murmullos y quejas que recorrieron el campamento. No queremos a Gideón como nuestro líder, decían algunos. Efraín se ha llevado la gloria, mientras otros luchamos en la sombra. Gideón, escuchando los ecos de la desconfianza, se vio muy pequeño frente a su llamado. ¿Qué autoridad tendría un hombre en medio de un pueblo tan dividido? Desesperado, buscó la guía del Señor. En la quietud de la noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, clamó humillado: «Oh Dios, ¿qué será de tu pueblo? ¿Cómo se formarán en él el amor y la unidad que tú deseas?». La respuesta fue palpable. Una brisa suave sopló, trayendo consigo un susurro de esperanza. «Los desafíos son necesarios, mi siervo. Así como tus manos han sido preparadas para la guerra, tu corazón deberá ser fino y dulce para unir a las tribus. Las verdaderas batallas son aquellas que se luchan en el conflicto del espíritu y la unidad en el amor». Con renovado fervor, Gideón se levantó. Que sean ellas un solo pueblo, unidos bajo el mismo Dios, y no por razones vanas, se dijo. La historia de la liberación apenas había comenzado, y él sería un instrumento en su plan. Mientras repasaba los planes de Dios y su palabra, la inquietud volvió a surgir en su corazón: el verdadero desafío no está en las armas, sino en el corazón del pueblo. Pero, ¿seré yo capaz de liderar esta nueva dirección? Su mirada se desvió hacia el horizonte donde las promesas de Dios aún aguardaban. La sombra de un desafío mayor aún acechaba. Una pregunta resonó en su mente: ¿será esta la prueba definitiva para Israel? ¿Qué otros planes tiene el Creador para su pueblo? Y mientras el eco de Gideón se dispersaba en el aire de la noche, la angustia se convirtió en una espiral de esperanza. La historia continuaba, y un nuevo amanecer estaba por llegar, cubierto por la divina señal del futuro que aguardaba a Israel. Los días transcurrieron y la tensión en el campamento de Israel seguía creciendo. Aunque la victoria sobre los madianitas había traído alegría y un breve alivio, el enemigo real estaba lejos de ser el ejército derrotado en el campo de batalla. Las murmullos de descontento y desconfianza se alzaron entre la gente, ensombreciendo los ecos de alabanza. Gideón caminaba entre las tribus, preocupado, sintiendo el peso de la desunión como un manto pesado sobre sus hombros. Una mañana, mientras meditaba en las orillas del río, recibió un mensaje que perturbaría aún más su espíritu. Un mensajero de la tribu de Efraín se acercó con un semblante arrepentido. Gideón. De los líderes de Israel ha surgido queja, comenzó, su voz entrecortada. Se ha sembrado discordia entre las tribus. Ellos dicen que no te han visto al frente en la batalla, que otros han peleado en tu lugar. Dicen que no serás digno de ser llamado juez.
Las palabras del mensajero resonaron en el corazón de Gideón, y sintió que una oscura sombra se cernía sobre su liderazgo. ¿He fallado yo en guiarles hacia la unidad? He llevado su confianza a la ruina, reflexionó. Y aunque sabía que su corazón anhelaba la reconciliación, el temor comenzó a penetrar en su espíritu. En su búsqueda de claridad, se dirigió a la montaña más alta y allí, rodeado por el silencio profundo del Creador, clamó nuevamente al Altísimo: «Oh Señor, mira a este pueblo, quebrantado por la división. Enséñame el camino a seguir. Muéstrame cómo puedo restablecer la unión bajo tu nombre». De repente, una nube oscura pasó sobre el sol, y en el silencio de la montaña, un sonido resonó como un trueno suave. «Levanta tu mirada, Gideón. Pío de mis hojas son palabras de verdad, el enemigo no está en el campo, sino en el corazón de quienes han olvidado su pacto». Las palabras le llenaron de temor y reverencia. Era un recordatorio de su posición, un llamado a un liderazgo no solo en la batalla, sino en la fe y la esperanza. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo restauraré la confianza de tu pueblo?», imploró. El cielo comenzó a despejarse y una luz suave en la distancia iluminó un camino. Gideón comprendió que su misión no solo dependía de la destreza en la guerra, sino en ser un faro de unidad y amor. No podía dejar que la adversidad se interpusiera en el propósito divino que Dios tenía para ellos. Así que, lleno de nuevo fervor, descendió de la montaña y organizó a su ejército. Hermanos, escuchen. Nuestro verdadero enemigo no se encuentra sobre esta tierra, sino dentro de nuestro propio corazón, en los resentimientos que han florecido entre nosotros. Debemos unirnos, no solo con espada, sino con amor, y así soltaremos la carga del odio que nos ata. A medida que hablaba, vio reflejos de duda, pero también de esperanza en los rostros de su gente. Cada uno de nosotros es parte de este pueblo, y cada uno tiene un papel sagrado en el propósito de Dios. Debemos perdonarnos unos a otros, así como nuestro Dios nos ha perdonado. El murmullo se tornó en un clamor de acuerdo. Con esta verdad en nuestros corazones, marcharemos no solo como tropas, sino como un solo cuerpo. Juntos venceremos la envidia y construiremos la unidad que tanto deseamos ver. Sin embargo, mientras el pueblo comenzaba a renacer en el espíritu de unidad, el misterioso eco de una advertencia aún flotaba en el aire. Sus ojos se posaron en el horizonte que se oscurecía. Una sensación ominosa le recorrió la espalda. «No permitiremos que otro enemigo surja entre nosotros», pensó, mirando hacia la distancia donde se agolpaban las nubes. La batalla del corazón era solo el comienzo, y un asalto mayor estaba por llegar. ¿Es esta la preparación para una prueba aún más grande? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?, se preguntaba Gideón, mientras se disponía a enfrentar lo que venía. Así, el propósito divino comenzaba a revelarse, como una flor que florece en medio del desierto, anunciando que la mayor victoria aún estaba por escribirse en la historia de un pueblo que necesitaba aprender a estar unido. Mientras la luz del nuevo día se alzaba en el horizonte, una inquietud permanecía en el corazón de Gideón. Las palabras del Altísimo resonaban en su mente, un recordatorio constante de que el verdadero enemigo era aquel que se gestaba en el interior de su pueblo. Sin embargo, la sombra de un peligro inminente se cernía, y su determinación para guiar a Israel hacia la victoria no había hecho más que intensificarse. Gideón reunió a los líderes de cada tribu, decididos a forjar la unidad necesaria. «Hombres de Israel», comenzó con voz firme, «hemos luchado contra el enemigo exterior, pero ahora debemos enfrentarnos al caos que amenaza destruirnos desde adentro. ¿Podemos permitir que la discordia nos divida? ¿Permitiremos que el temor y el desánimo nos despojen de la promesa de nuestro Dios?» Las miradas de los hombres eran un reflejo de ambivalencia. Mientras unos asentían, otros mostraban resistencia. «Roguemos por valentía y armonía», instó Gideón, «y confiemos en la dirección divina que nos hemos propuesto seguir». Con una oración ferviente, clamor al Dios de los ejércitos, se dispuso a enseñarles cómo debían combatir no solo con sus espadas, sino con sus corazones unidos. En medio de aquel encuentro, mientras las palabras de ánimo florecían, el eco de una trompeta sonó en la distancia. Era un sonido que hablaba de advertencia, de un enemigo que se acercaba velozmente. Fue entonces que un escudero,
radiante de temor, llegó con noticias apremiantes: los madianitas se han reunido en masa. Están marchando hacia nosotros con una fuerza mucho mayor a la esperada. El corazón de Gideón palpitó con urgencia, pero sabía que solo a través de la unidad de su pueblo podrían enfrentarse a esta nueva adversidad. Sin embargo, mientras se preparaban para el combate, Dios habló nuevamente a Gideón, dicha voz que parecía inundar el aire: el pueblo que tienes contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Frunciendo el ceño en un pueblo que anhelaba la victoria, Gideón intuyó el desafío divino. ¿Qué nos estás pidiendo, Señor? ¿Cómo podremos enfrentar al enemigo con menos hombres que antes? Proclama entre el pueblo: quien tema y tiemble. Retírese y regrese a su casa, le instruyó el Señor. Y así, obedeciendo la voz divina, Gideón hizo la proclamación, y los temerosos comenzaron a marchar hacia sus casas, dejando solo a una fracción de los hombres que había antes. Solo 300 guerreros se quedaron. La noche antes de la batalla, en un sueño, Dios dio a Gideón una visión. Los madianitas, en su campamento, se encontraban atormentados por el miedo. Un soldado comenzó a narrar sus temores a un compañero: he aquí el símbolo de su caída. Han venido a nosotros como un rayo de luz, pero en sus corazones hay una sombra. Gideón se sintió fortalecido por esta revelación. Dios nos está mostrando que la victoria está en sus manos, murmuró para sí mismo. Así, preparó a su pequeño ejército para la batalla, no con armas del mundo, sino con trompetas y antorchas escondidas en cántaros. Cuando la hora llegó, la noche se vestía de un profundo silencio. A la señal de 3, romperemos los cántaros, tocarán las trompetas y gritarán: por la espada de Jehová y de Gideón, les instruyó. El resplandor de aquella luz que surgió de los cántaros se mezcló con el sonido ensordecedor de las trompetas, y el eco de sus voces resonó como un trueno por el valle. Al ser despertados por el clamor y el brillo, los madianitas se toparon con el caos. Pensando que un gran ejército les rodeaba, comenzaron a luchar entre sí, sucumbiendo en el terror. La victoria no era de hombres, sino del poder sobrenatural de Dios. El sacrificio de Gideón tuvo su recompensa: no eran solo 300 hombres, sino 300 corazones unidos en la fe y la obediencia al Altísimo. Quedaba claro que la batalla había cambiado su significado, y Dios había enseñado a su pueblo el poder de la unidad y la humildad. Pero mientras se celebraba la victoria, una nueva sombra se cernía sobre el futuro. Aquellos que habían sido liberados de la opresión de los madianitas estaban a punto de entrar en una nueva prueba, un desafío que revelaría aún más la profundidad del pacto divino. ¿Qué desafío prepara el cielo para nosotros esta vez?, se preguntó Gideón, sintiendo que la mano de Jehová aún no había terminado su obra. Y aconteció que, tras la victoria sobre los madianitas, un canto de alabanza se elevó de los labios de los israelitas. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, resonaban sus voces. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Gideón, una inquietud persistía. Sabía que aunque la batalla física había sido ganada, una guerra más sutil y peligrosa acechaba en las sombras. Dios había demostrado su poder, pero también había revelado la fragilidad de aquel pueblo que había olvidado su pacto. ¿Cómo podemos mantenernos fieles?, meditaba Gideón al observar a su alrededor. Los hombres celebraban, pero las viejas costumbres de idolatría y desobediencia aún estaban arraigadas en algunos de sus corazones. Fue entonces que el Espíritu de Jehová descendió sobre él nuevamente. Gideón oyó decir: después de esta victoria, el corazón de mi pueblo es como un campo abierto. Asegúrate de no permitir que el temor, el orgullo o la tentación de adoraciones ajenas los desvíen de mi camino. Así, luego de consagrar al pueblo con sacrificios, se dirigió a los ancianos y líderes, instándoles a recordar el pasado. No olvidemos que nos ha traído aquí. No son nuestras fuerzas las que nos han salvado, sino el poderoso brazo del Altísimo. Mantengámonos en santidad, les exhortó, advirtiendo sobre los peligros de los ídolos y el camino equivocado del desánimo. Mientras hablaba, un mensajero llegó con novedades inquietantes. Los hombres de Efraín se han quejado, diciendo que no fueron llamados a la batalla, anunció con voz temblorosa. Gideón, sin embargo, no se dejó llevar por la tempestad de controversia.
¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? ¿No es la cosecha de Efraín más grande que la mía? Respondió con humildad, recordando que incluso en la victoria, la gloria pertenecía solo a Dios. Su respuesta calmó los ánimos de los descontentos, pero también destiló una lección: la unidad estaba en la humildad. De repente, el ambiente se tornó más sombrío. Los filisteos, aprovechando la confusión, comenzaron a agitarse en los bordes del pueblo. Vienen con la intención de aprovecharse de nuestra debilidad, alertó uno de los guerreros. Gideón clamó por el favor del Señor. Haznos fuertes, oh Dios, y mantén lejos de nosotros la avidez de nuestros enemigos. A medida que Gideón continuaba buscando dirección divina, el eco de las trompetas aún retumbaba en su mente, recordándole que el poder de Dios no se limitaba a un momento en la batalla, sino que debía ser un estilo de vida continuo. Así fue que, envuelto en oración, se disponía a recurrir nuevamente a la estrategia del alto. No seremos menos orantes, ni cederemos a la prisa del temor, les declaró a sus hombres. Preparémonos no solo para la guerra, sino para la guerra espiritual, donde las armas no son de carne y hueso, sino la fe, la oración y la unidad. Mientras los guerreros se preparaban, Gideón sintió que una presencia mayor estaba contigo. Entonces, el cielo se nubló brevemente, y un rayo de luz iluminó su rostro. En esa rareza, su espíritu se elevó, porque comprendió que el Altísimo aún tenía planes que se estaban formando, ocultos tras el velo de la incertidumbre. ¿Qué más harás, Señor? La respuesta familiar resonó en su corazón con un temor reverente: estás cerca de un nuevo desafío, mi siervo. Sabrás más de mi gloria. Gideón, temblando de expectativa, presenció la sombra de algo mayor que lo esperado: el paso de una prueba más severa estaba en el horizonte. Y así, la voz de Dios lo fortaleciéndose, se dio cuenta de que la siguiente batalla no sería solo contra los enemigos visibles. Una lucha más profunda por la fidelidad de su pueblo, en la que cada alabanza y cada decisión contaría para el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Qué lección me enseñas, Señor? ¿Cuál es el camino que debemos seguir ahora? Un murmullo en su interior respondía: lo que viene es una prueba de fe, más grande que la anterior, donde solo los fieles prevalecerán. Sin embargo, la respuesta del cielo se mantuvo velada, y el misterio del plan divino dejaba a Gideón con una inquietud en el alma: ¿qué más se requerirá de él y su pueblo en esta nueva etapa? Mientras la creciente inquietud llenaba el aire, el cielo parecía susurrar secretos misteriosos a través de sus nubes pesadas. Gideón, con su corazón ardiente por la convicción de la presencia divina, reunió a su pueblo en la plaza central de Ofra. Allí, bajo el manto del Altísimo, empezó a convocar a sus seguidores. Hermanos, las batallas que enfrentamos no son solo de carne y sangre. El enemigo sisea en nuestra desobediencia y temores ocultos. Los hombres escuchaban, sus rostros reflejaban tanto ansiedad como determinación. El Señor nos ha dado la victoria sobre Madián, continuó Gideón, pero esta victoria debe ser sostenida por una fe inquebrantable y una obediencia constante. Ya no podemos ser un pueblo dividido. Oh, pueblo de Israel, métete en la profundidad del pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Gideón se sintió impulsado a instruirles en mante y oración, y todos, en la unidad del Espíritu, comenzaron a clamar a Dios. Mientras el fuego de las súplicas ascendía, la atmósfera de la reunión se transformó, un aire de fervor se apoderó de ellos y una claridad de propósito brilló sobre sus corazones. De repente, un viento fuerte sopló desde el este, trayendo consigo un frío inusitado y un susurro divino que agitó las hojas alrededor. Entonces, la voz de Dios resonó en el corazón de Gideón con más fuerza: reúne a los hombres, y yo te mostraré lo que has de hacer. No dependerás de la cantidad, sino de mi poder. Al oír esto, Gideón se sentó en la roca escarpada que había sido un testigo de batallas pasadas. Allí, en meditación, comprendió que la prueba que se aproximaba no era solo un desafío, sino una metamorfosis del pueblo. ¿Cuántos hombres, Señor? ¿Cuántos irán conmigo?, preguntó en su interior, sintiendo la esperanza y la duda entrelazarse. Una vez más, la instrucción del Señor iluminó su mente: todo aquel que tenga miedo, que vuelva a casa. Con valentía, Gideón se levantó y proclamó la decisión del cielo: cualquiera que tema y se estremezca, ese regrese a su hogar.
El Dios de Israel protegerá a los valientes. Los hombres comenzaron a mirar uno a uno, y a medida que Gideón contaba las cabezas, el número fue disminuyendo. De miles, solo se quedaron 300. El pálpito de incertidumbre resonó en su pecho, pero una valentía renovada lo cubrió. El Señor había elegido un pequeño remanente, y a través de ellos mostraría su gloria. Cuando Gideón se preparaba para la batalla, el temor aún inquietaba su corazón. Entonces el Señor le habló de nuevo: pasa la noche en el campamento enemigo. Allí escucharás lo que he de hacer. Iba a ser un paso crucial en la prueba de la fe. Armado solo con su confianza en Dios, Gideón se adentró en la penumbra del campamento madianita, guiado por un ángel de fortaleza. Al llegar, escuchó la murmurante conversación de los soldados. He tenido un sueño, decía uno. Un pan de cebada se cayó y volcó nuestras tiendas. Su compañero respondió atemorizado: ninguno puede levantar una guerra como los israelitas, su Dios les ha dado la victoria. Gideón sintió un escalofrío de incredulidad. Aquello no era un simple sueño, era el eco de la profecía cumplida, y supo que en aquel momento, la mano de Dios se movía poderosamente. Regresó a su campamento con fervor, los colores del amanecer resaltando su decisión. Con una fuerza renovada y la revelación de la soberanía divina en su corazón, levantó la voz ante su escuadrón: levad la antorcha y el cuerno, hoy nos enfrentamos al enemigo con la gloria del Señor como nuestra bandera. El suspenso llenaba el aire, la victoria estaba cerca, y el verdadero desafío se desvelaba. Los que somos fieles y obedientes saben que esto es solo el comienzo. El verdadero milagro vendrá cuando resolvamos en nuestro corazón honrar a Dios antes que a nosotros mismos. Y así, con un grito de alabanza a su Dios, se prepararon para ir al combate, mientras un nuevo velo de entendimiento se levantaba sobre el futuro, dejando a Gideón con la pregunta ineludible: ¿qué otras maravillas me revelarás, Señor, a medida que nos adentramos en lo desconocido? Y así, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las colinas de Ofra, un nuevo día pintó el horizonte con tonos de gloria. Gideón, preparado en espíritu y en fe, sintió que cada latido de su corazón resonaba con la promesa divina. Hoy es el día del poder de Dios, murmuró entre dientes, recordando las palabras que había escuchado en la oscura noche del campamento madianita. Con sus 300 hombres a su lado, Gideón les habló con un fervor renovado. Mirad, hermanos, no venimos a esta batalla con espadas ni escudos, sino armados con el aliento del Altísimo. Al sonido de nuestros cuernos y con la luz de nuestras antorchas, haremos saber al mundo que el Dios de Israel es nuestro defensor. Cada hombre sostenía en sus manos las herramientas del cielo, antorchas encendidas que simbolizaban la luz divina que disiparía toda sombra de temor. Con el corazón lleno de emoción y expectativa, Gideón posicionó a sus hombres rodeando el campamento enemigo. De este modo, hicieron un círculo en la oscuridad, listos para llevar a cabo la instrucción que el Señor había revelado. Cuando yo grite, ustedes gritarán con todas sus fuerzas, por el Señor y por Gideón, ordenó, sintiendo que en esas pocas palabras se contenía el poder del universo. Al llegar el momento de la corta noche, Gideón levantó su cuerno y el sonido resonó como un trueno en el silencio de la madrugada. Al mismo tiempo, sus hombres, con las antorchas en alto, rompieron la noche. El Señor ha dado la victoria, gritó, y con ello, los ecos de la batalla comenzaron a surgir. Era una confusión imprevista para los madianitas, quienes, despertando sobresaltados, contemplaron la escena apocalíptica de luces que danzaban como estrellas y gritos que retumbaban como un ejército celestial. Los guerreros de Madián, desorientados, comenzaron a herirse entre sí, temiendo por sus vidas. La confusión reinó entre ellos y los ecos de su propia desesperación llenaron el aire. En medio de este caos divino, Gideón vio como el temor que el Señor había sembrado en el corazón del enemigo era, de hecho, el cumplimiento de la promesa que había recibido. «Oh, Dios de mis ancestros, tú eres fiel», exclamó, reconociendo la intervención divina en cada aspecto de la batalla. La atmósfera se electrizó con la certeza de que el poder de Dios se había desatado. Aquello que parecía imposible se tornaba en una victoria sin parangón. «Avancemos, hermanos», gritó Gideón con la fe ardiente de los que saben que sus pasos son guiados por la mano de Dios.
Mientras las hordas madianitas huían, su corazón estaba lleno de alabanza y gratitud. Sin embargo, en medio de la victoria, la mente de Gideón giraba con preguntas. ¿Qué otro plan tiene el Señor para su pueblo? ¿Hasta dónde nos guiarás, oh Dios? ¿Qué otras gloriosas maravillas están por venir a través de nuestra obediencia? La confidencia de que el propósito divino siempre está en movimiento no dejó de latir en su interior. Así, cuando el polvo de la batalla comenzó a asentarse, Gideón sabía que esto era solo el comienzo de un camino largo. El impacto de esta victoria resonaría en generaciones venideras, y de alguna forma, en su mente se detenía en la quietud del pasado Israel, esperando entender profundamente la lección de la fe. Mientras contemplaba el campamento en dispersión, el Espíritu de Dios susurró en su corazón: lo que has visto hoy es un símbolo de lo que haré en el futuro. Prepárate, porque estoy con vosotros para guiar a mi pueblo hacia mayores conquistas. Gideón se sintió sobrecogido y ansioso por lo que el Señor de los ejércitos tenía aún reservado. Las historias de esta victoria permanecerían en la memoria de Israel, pero también eran solo un preámbulo hacia algo mucho más grande que aún estaba por revelarse. La promesa de un verdadero Salvador que vendría a liberar a su pueblo de toda opresión, una promesa que resaltaba la obra redentora que pronto se manifestaría ante el mundo entero. Así, Gideón se encontró en la encrucijada del cumplimiento profético, y el eco de su pregunta reverberó: ¿qué otros planes tiene el Señor para nosotros en los días por venir? Mientras la brisa de la mañana comenzaba a limpiar el polvo de la batalla, Gideón observó a sus hombres, aquellos 300 guerreros que habían demostrado un valor inquebrantable. Ellos, antes temerosos y dudosos, ahora irradiaban un nuevo brillo en sus rostros. Hermanos, exclamó, su voz resonando en medio del clamor de la victoria, el Señor ha hecho lo que prometió. No éramos más que un puñado, y sin embargo, por su poder hemos prevalecido. Mientras los gritos de sus hombres se mezclaban con las alabanzas a Dios, un mensaje llegó a oídos de Gideón. Era un mensajero de la tribu de Efraín, quien había oído hablar de la victoria y venía con noticias urgentes. Gideón, los madianitas han huido hacia el Jordán. Muchos siguen con temor, y otros han quedado atrás. Debemos apresurarnos y capturarlos antes de que escapen completamente, dijo con prisa. Tomando la palabra, Gideón reunió a sus hombres. No cesaremos en nuestra búsqueda. El Dios de Israel nos ha dado esta victoria, y es nuestro deber llevar a cabo lo que ha comenzado. Sigamos, les animó, sintiendo el ardor del propósito divino y el deseo de cumplir con la misión que les había sido encomendada. Durante la marcha hacia el Jordán, los hombres de Gideón se unían en la marcha, sintiendo la presencia del Altísimo en cada paso. Sin embargo, en su corazón, preocupaciones asomaban. No solo de la guerra que se avecinaba, sino también de la resistencia de su propio pueblo y la manera en que podrían perder de vista la fidelidad de Dios en futuras generaciones. Las sombras de la opresión madianita aún pesaban sobre Israel, y la victoria no era más que un paso en el largo camino hacia la restauración. Cuando llegaron al río, la estrategia de Gideón se puso en marcha. Envió a algunos hombres a flanquear a los enemigos, mientras otros cruzaban por el río a toda prisa. La fuerza de la unidad y la obediencia estaba presente, y la mano de Dios se movía sobre ellos. Pero a medida que la batalla continuaba, el espíritu de algunos se quebrantó, la fatiga y la sed comenzaron a hacer su trabajo. Un grupo de hombres, exhaustos, volvió a dudar. Hermano, llamó uno de los guerreros, ¿tendremos suficiente fuerza para continuar? Ya hemos luchado con esfuerzos inusitados. La pregunta flotó en el aire como un eco del pasado que tantas veces había atormentado a Israel. Gideón, dándose cuenta de las dudas que comenzaban a manifestarse, recordó las palabras que Dios le había compartido: no se preocupen por las dificultades, mi poder se perfecciona en la debilidad. Con fervor, recordó a su pueblo que su fuerza venía del Señor. Crucémonos en la fe. Comamos y bebamos, y que cada hombre se levante con un espíritu renovado. El Dios de nuestras victorias está con nosotros. Y así, tras los momentos de compasión entre sus hombres, un espíritu renovado de valentía resurgió. Ante la certeza de que el camino estaba trazado por Dios, se dispusieron a salir nuevamente a la batalla. La jornada continuó, y cada paso que daban trajo consigo una exhortación de fe.
Gideón sabía, sin embargo, que su victoria no era solo de esta lucha, sino un símbolo de un cumplimiento mayor que vendría, un cumplimiento de salvación que también las naciones por venir experimentarían. Estas victorias eran pasos en el camino hacia el verdadero Redentor, el ungido que traería paz eterna. Y mientras Gideón contemplaba el horizonte, el eco de una voz se levantó en su interior: ¿quién se levantará para ser un portador de esta promesa en los días por venir? La batalla en el Jordán es solo el comienzo. La profundidad de esos pensamientos trajo un nuevo desafío a su corazón. Se dio cuenta de que su propia historia era parte de un plan soberano que trascendía el tiempo, y sentía que su respuesta resonaría a través de las generaciones, aguardando la llegada de alguien que transformaría la esencia misma de la humanidad. El futuro estaba lleno de maravillas, y Gideón sabía que aunque la victoria se había ganado aquel día, el verdadero propósito de Dios apenas comenzaba a desplegarse. Su espíritu aguardaba preguntas sin respuesta, pues sabía que en cada victoria hay una revelación aún más asombrosa por venir. El sol se alzaba sobre el campamento de Israel, desvelando el nuevo día con un brillo dorado que reflejaba la victoria recién alcanzada. Gideón, apoyado sobre su lanza, miraba a sus hombres mientras se reunían para la celebración. Sin embargo, en su corazón prevalecía una inquietud que la alegría no podía apaciguar. Había ganado una batalla, sí, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. El enemigo no ha sido solo derrotado en el campo, todavía acecha entre nosotros, murmuró, sintiendo la carga de la responsabilidad. Los hombres, adoloridos pero entusiasmados, comenzaron a recontar sus historias de valor. Cada voz era un testimonio vivo de la salvación del Señor, pero en el fondo de las muchedumbres, Gideón percibía la sombra de la incertidumbre y la posibilidad de división. ¿Mantendremos nuestra unidad? ¿De verdad hemos aprendido las lecciones del temor y la fe en el momento de la prueba?, reflexionó mientras el viento soplaba suavemente entre las tiendas. A medida que el pueblo se reunía en oración y acción de gracias al Señor, un mensajero de su pueblo llegó con una noticia inquietante. Gideón, los hombres de Efraín están descontentos. Dicen que no fuiste tú quien tomó la delantera en la batalla, y ahora sienten que han sido menospreciados, informó, con una nerviosidad palpable. La unidad de la que tanto deseaba asegurarse comenzaba a desmoronarse por una desavenencia que recordaba las viejas costumbres de Israel, donde el orgullo personal había ofuscado la gloria de Dios. Aquí no importa quién ha luchado más o menos. ¿No será el reconocimiento un obstáculo a nuestra victoria? Meditó Gideón, recordando que su historia no era sobre él, sino sobre el plan eterno de Dios para su pueblo. A pesar de la urgencia, decidió actuar con prudencia. Reunió a los líderes de todas las tribus y, con humildad, expuso la grandeza de la obra de Jehová. Hermanos, al final, el regreso de nuestra libertad no se basa en esfuerzos individuales, sino en la fidelidad del Señor, quien nos ha guiado a través de adversidades. Si hemos prevalecido, es porque trabajamos juntos bajo su mando, proclamó, sintiendo que esas palabras podían restablecer la comunión. Sin embargo, el eco de su llamado a la unidad fue interrumpido por un murmullo colectivo que se hacía más fuerte, reflejando sus divisiones. ¿Y qué de aquellos que no estuvieron expuestos al sufrimiento? ¿Qué de la gloria que nos pertenece por igual? Cuestionaron algunos, resonando una insatisfacción que ya había sido semioculta. Gideón sabía que, si no se abordaba esta neblina de discordia a tiempo, podría sembrar la lógica de división de nuevo. Entonces, optó por un enfoque diferente. Se volvió hacia todo Israel y proclamó que se formara un consejo de ancianos, donde cada voz pudiera ser escuchada. La gloria del Señor se revela en la unidad de su pueblo. Reunámonos y juntos celebremos lo que Él ha hecho. Traigamos nuestros sacrificios y alabanzas, animó, buscando un medio para afianzar la comunión. A medida que oraban y compartían, el corazón de cada guerrero comenzó a ser sanado por la verdad y la revelación del propósito divino. Sin embargo, en lo profundo de él, Gideón seguía sintiendo una sombra ominosa. ¿Qué más nos ha reservado el Señor? Esta batalla no es el final, susurraba su inquietud, navegando entre los recuerdos de lo que había escuchado en su anterior encuentro con Dios. Mientras el pueblo se unía en adoración, la sensación de que algo más grande se acercaba comenzó a tomar forma.
¿Seremos capaces de permanecer firmes en las pruebas que vendrán? ¿Podremos resistir la tentación de adorar ídolos nuevamente? Se preguntaba en silencio, muy consciente de la fragilidad del corazón humano. No había certeza de la victoria más allá de esa celebración, y sabía que la fragilidad del pueblo podría atraparles nuevamente en la tentación. La ambigüedad de los días siguientes reveló que la manifestación de poder divino había puesto a prueba no solo al enemigo exterior, sino al interior de Israel. A medida que las tribus se volvían a poner de pie con un solo lenguaje, la oscuridad de la tentación se dejaba sentir. ¿Cómo aseguramos que no caigamos en el pecado nuevamente?, se preguntó, sintiendo el peso del liderazgo. Y así, una noche, mientras oraba sobre la estrategia a seguir, el Señor le visitó nuevamente. Gideón, lo que viene requerirá de mucha más que valentía física. Debes prepararlos para la guerra espiritual. La victoria más grande es ser capaz de permanecer fiel en la mirada del desafío, le recordó. Las palabras resonaban como un eco divino en su alma, revelando que la guerra aún continuaría, y esta vez en el corazón de su pueblo. Gideón sintió la urgencia de actuar. Debemos reforzar nuestra devoción y unidad en Dios. La batalla no es solo contra los madianitas, sino en llevar adelante la fe inquebrantable de un pueblo que nunca debe olvidar su pacto, les recordó a su pueblo. Reunió a su ejército nuevamente y les habló: hoy renunciaré a mi legado por ustedes, y juntos consideremos lo que significa ser un pueblo de Dios que jamás será derrotado si se mantienen unidos por su promesa. Mientras Gideón compartía con ellos la visión de un futuro que florecía en unidad, en su interior un sentimiento de esperanza y un nuevo desafío comenzaba a resonar. Había un propósito divino escondido en el camino, y aunque no se atrevía a aprenderlo por completo, sabía que el Creador estaba a punto de desvelar algo que daría forma al destino de Israel. ¿Qué otros desafíos nos esperan?, reflexionó mientras la presencia de Dios alentaba su espíritu. El sol se ponía en el horizonte, desdibujando el futuro en una mezcla de sombras, y el eco del compromiso del pueblo de mantenerse fiel a su pacto resonaba en la atmósfera. Sin embargo, su corazón latía con la expectativa del revelador plan divino, preparado para entrelazar la historia de su pueblo y correr un nuevo manto de gloria en él. Así, ante la incertidumbre, Gideón miró hacia el cielo. Señor, ¿qué más tienes para nosotros? ¿Qué lecciones aún debemos aprender para ver tu gloria? Mientras esperaba la respuesta, la incertidumbre y el propósito del Creador se entrelazaban en un viaje de fe que apenas comenzaba a desarrollarse.